disculpame que me reí. Gracias, Pablito. Será hasta mañana. Rápidamente, Judith Colexa, hasta Capiatá, tempranero allanamiento. Los detalles, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Amalia, televidentes. En este preciso momento se desarrolla un trabajo por parte de la Policía Nacional aquí en esta vivienda ubicada en el barrio Cerrito de Capiatá. Trabajo que, por cierto, genera la molestia a algunas personas aquí en el lugar. No sabemos si son familiares de las personas detenidas hasta el momento. Lo cierto que esta es la situación. Les cuento sobre exactamente qué se basa la investigación. Esto precisamente en base a denuncias realizadas por parte de varias personas que resultaron ser víctimas de hurtos domiciliarios. Estamos hablando de una serie de hurtos domiciliarios perpetrados aparentemente por esta banda, cuyos integrantes, al menos 2, fueron ubicados en esta casa. Primeramente, lo que tiene que ver como resultado de este trabajo es la incautación de este automóvil que están viendo ustedes aquí en el patio, con lo que ya se depararon los investigadores al ingresar y que sus características coinciden con las que aparecen precisamente en las imágenes de circuito cerrado. La investigación parte de un hecho denunciado el 6 de agosto pasado en la zona de Lotehuazú. Incluso ya accedimos nosotros también a las imágenes de circuito cerrado de televisión, principalmente las cámaras vecinales que grabaron el momento en que uno de los buscados, que por cierto fue detenido aquí en esta vivienda del barrio Cerrito, sale de la casa donde en ese momento no había nadie, con varias pertenencias, varios objetos de valor, entre ellos, por ejemplo, joyas, también electrodomésticos, hasta prendas, y se puede ver también que dentro de un bolso aparentemente lo había cargado, y posteriormente esta persona aborda un automóvil con estas características, que incluso retoma, o sea, da la vuelta, y posteriormente en otro ángulo, grabado precisamente por las cámaras vecinales de la vía pública, se puede observar que en la parte del frente del parabrisas hay una máscara, la famosa máscara de Jason. Eso se encontró también aquí en este domicilio, que también sirve como elemento de sospecha para los investigadores. Vamos a hablar aquí con el comisario Cristian Figueredo, el subjefe del Departamento de Investigación del Área Central, sobre el trabajo realizado. Comisario, logra la detención del objetivo y de paso también tengo entendido la detención de otra persona conocida como un robacoches, ¿puede ser? Buenos días para usted y su amable teleaudiencia. Así mismo, como están mencionando, nuestro principal objetivo prácticamente lo tenemos detenido. Ella contaba con orden de captura. Tiene 3 órdenes de captura pendientes, por robo agravado y 2 por hurto agravado. ¿Esta persona que está aquí afuera, quién sería, comisario? Bueno, la persona que está afuera es Diego Ramón Brites Caballero, que también tiene varios antecedentes penales y orden de captura pendiente por hurto agravado. Un conocido robacoche, vamos a decir. Esta persona que es Diego, que está del lado de afuera, él no era el objetivo de la investigación, comisario, por eso lo encuentra aquí también en la misma casa del buscado. Efectivamente, pero nuestro departamento está investigando también a esta persona por un caso de robo de vehículos ocurrido en la zona de Capiatá, donde un personal nuestro fue herido. En aquel entonces también fue objeto de investigación esta persona, y felizmente hoy también tenemos la captura de este ciudadano. Comisario, tengo entendido que ya está culminando el trabajo, aparte de la incautación de este automóvil que aparentemente sería el utilizado para trasladar las cosas hurtadas. ¿Qué otros elementos se encontraron adentro de la casa? Bueno, lo que se está incautando es un parlante JBL que la víctima reconoce como de su propiedad. También aparatos celulares y otros elementos más que van a ser objeto de pericia. ¿Dónde van ahora? Directamente en la Fiscalía, la unidad Genoveva Figueredo, en la ciudad de San Lorenzo. Gracias, comisario. Cuando guste. Bueno, Roberto, Amalia, televidente, les cuento lo siguiente, según lo que ellos nos anticiparon los investigadores. Aparentemente, estos ladrones habrían cometido un error en uno de esos hurtos domiciliarios que se les atribuye que venían siendo investigados. Precisamente en este caso, cuyas imágenes estamos repasando con ustedes, en esta vivienda ellos habían ingresado para alzarse con varios objetos de valor, como se puede observar en la secuencia, y aparentemente cometieron un error. Dejaron caer una agenda de la persona que ingresó, sería su agenda personal, donde tenía varios contactos, y eso hizo con que finalmente los investigadores puedan llegar hasta los familiares y hasta esta casa donde finalmente se está desarrollando este trabajo, y se incauta este automóvil que aparece también en los registros, así como lo pueden observar ustedes. De esa manera entonces se logra la detención de Diego Ramón Brites Caballero, esta persona que, por cierto, no era el objetivo de esta investigación en particular, pero también estaba siendo buscada por ese hecho que, recordemos, en su momento
minuto también informamos que ocurrió en Capiatá, donde terminaron baleando a un agente investigador aquí en la brigada cuando se alzaron con el automóvil de una pareja que estaba en una pizzería. Aparentemente sería uno de los integrantes de esa gavilla, ya se manejaba su identidad en ese entonces. También se logra la detención del principal objetivo de este trabajo investigativo, que es Edgar Ramón Leguizamón Duarte, quien tiene varios antecedentes, como se puede observar aquí en su ficha policial, compañeros. Pero, qué tonto, ¿no? Un ladrón con agenda, sí, al fin y al cabo, ¿no? Un caso, error en el mundo delincuencial. De alguna u otra manera todos parece que registran algo, ¿verdad? Hemos visto ya varias hojas también blancas, cuando nos muestra cuadernos, agenda, suerte de bitácora, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Judith, buen trabajo como siempre. Hasta otro momento. Gracias. Avanzamos con la información, en este caso con lo que ocurría durante el fin de semana frente al Panteón de los Héroes, porque con coronas de flores emulando la bandera nacional, muchas personas, integrantes por supuesto de la ciudadanía, se manifestaron en repudio a lo que ocurría. El Ministerio Público imputó a estas personas y pidió su detención. Con flores y la bandera patria, grupos de ciudadanos se manifestaron frente al Panteón de los Héroes. Repudiaron el accionar de 4 mujeres que realizaron grafitis contra el gobierno y quemaron una bandera. Con un grupo de amigos, era del ex alumno del Colegio Nacional de la Capital, hicimos presente un arreglo floral en apoyo a lo que representa nuestro patrimonio cultural, el Panteón Nacional de los Héroes, ante de los hechos sucesivos. ¿Cómo les tomó esta información ayer los videos que empezaron a correr acá? Y realmente nos indignamos muchísimo nosotros, porque le queremos a nuestro país, respetamos nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, y me entristeció antes de nada, ¿verdad? Y me parece genial la idea de mucha gente de venir a traer unas flores, a arreglar el panteón, ¿verdad? Es un gesto muy loable por parte de la ciudadanía que se sintió muy indignada por eso. A modo propio, ¿verdad? De todos los amigos, ¿verdad? ¿Les causó indignación este reclamo a esta señorita, a esta persona? Sí, totalmente. Realmente para mí es un repudio total, ¿verdad? Ante este tipo ya constituye un hecho de vandalismo, realmente una falta de respeto, no solamente a los símbolos patrios, sino a toda la ciudadanía del Paraguay. Realmente una lástima que esto tenga que haber sucedido. Justo cuando se pintó, se refaccionó todo recién el Panteón de los Héroes. Así mismo, sí. Los ciudadanos nos debemos mucho, como mencioné, a respetar nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Que vengan a honrar todo esto, realmente es una pena todo lo que está pasando, pero el Paraguay no se merece esto. Nuestro país es realmente un país de valientes y pongamos realmente todo por la patria. Y también este es el oratorio de la Virgen de la Asunción, también profanan todo eso. No solo los colores patrios, nuestros héroes. Todos ellos se merecen honor y gloria y no lo que han hecho. Además que vengan acá todos los que son responsables de esos niños. Una pena lo que ha pasado con esos niños y lo que está pasando con otros niños reclutados para la guerrilla. En vez de estar jugando o estudiando, están realmente en lugares inhóspitos. Por eso le insto a los que fueron mis compañeros y los actuales miembros del Congreso Nacional que no sean cobardes, que se presentan, defienden, saquen la cara. No amparados del lugar donde yo también estuve. Tienen que salir a la calle y repudiar esto con toda fuerza. Y también le pido al presidente Mario Abdo Benítez que tenga el coraje, el verdadero coraje de enfrentar esto, que no se quede envuelto por una corrupción monstruosa que estamos pasando. No sé qué querés que te diga. Cada uno puede tener su reclamo, es válido reclamarse, pero venir a destruir algo que es un símbolo patrio, no. Encima, desde el 2011 por ahí se está haciendo la restauración. Desde el 2011. Y vienen y con la señorita esta, María Nadal, la que está invadiendo acá, que viene y quiere protesta y quiere ser mártir y quiere... No.
El Ministerio Público pidió la detención e imputó a las manifestantes radicales que realizaron este acto. 3 de ellas fueron plenamente identificadas. Estamos en presencia de un hecho, de varios hechos punibles, y uno de ellos es el artículo 41 de la ley 5621 del 2016, que tiene una expectativa de pena de 3 a 10 años, o sea que es un crimen. El hecho de hacer esos grafitis, se considera que el Panteón Nacional es un monumento histórico, entonces realmente no fue una travesura de alguien que se fue a pintar una casa ajena, sino que pintó nada más y nada menos que lo que es algo de alta estima para mucha gente, ¿verdad? Y que así lo entendieron los legisladores ya en el año 2016 y lo plasmaron en una ley penal. Autoridades, en tanto, realizaron pruebas de limpieza en el sector que fue dañado con aerosol. Ahora estamos también con la Municipalidad de Asunción, nos acompaña el arquitecto Carlos Patusa y la licenciada Alicia Vega también. Acá me acompaña la arquitecta Silvia Rey y el equipo de restauración de la Secretaría Nacional de Cultura que se retiró hace un rato. Y bueno, estamos trabajando, intentar sacar esos grafitis que se realizaron en los muros. Y bueno, estamos probando solventes y otros mecanismos para poder retirar la pintura. Ahora, el trabajo va a ser exhaustivo, imaginamos, por la estructura misma del Panteón. En realidad por el hecho de que esto no es una pintura, el acabado que se encuentra a simple vista, digamos, es un revoque símil piedra, lo cual hace que esto es rugoso, no es que tiene una pintura acá, ¿verdad? Entonces, evidentemente la pintura penetra por dentro de esta rugosidad y eso es lo que hace un poco difícil el retiro del material, ¿verdad? Entonces, estamos probando con distintos productos la forma más práctica de poder sacar sin deteriorar el revoque, ¿verdad? Por su parte, otro grupo de ciudadanos enviaron coronas de flores en la ANR con llamativos mensajes, en un claro rechazo al operativo de la FTC en Ubillaú, donde fallecieron 2 niñas. Horas después, agentes de la Tercera Metropolitana realizaron averiguaciones sobre quienes realizaron este envío. Cambiamos de tema. En el marco de las investigaciones que apuntan a esclarecer el crimen del pequeño Canillita en la ciudad de Itá, dieron con un elemento clave. Vecinos encontraron un martillo que aparentemente usaron para rematar a Giovanni. En la fracción Las Perlas de la zona San Antonio de la ciudad de Itá, los vecinos se dispusieron en la jornada del domingo a limpiar el lugar donde se halló el cuerpo del joven Giovanni Fernández. Horas más tarde encontraron el arma que presuntamente se utilizó para el homicidio. Los vecinos del lugar procedieron a la limpieza y quemazón de la propiedad de una plaza que está destinada luego la propiedad para una plaza. Ellos, con la intención de armar una placita y poner un nicho de Giovanni, procedieron a quemar el lugar y a limpiar. Entonces me comunican eso en el momento. Yo le dije que queden ahí, que nosotros íbamos a constituirnos en el lugar, ya que podía visualizarse más el terreno. Yo le comunico a la policía, nos encontramos en ese lugar inmediatamente, y en presencia nuestra un poblador que estaba limpiando encuentra un martillo de hierro ya evidentemente quemado por el fuego que ellos produjeron, y entonces nuevamente se labró un acta fiscal y policial, y es presumiblemente el arma que utilizó el supuesto autor del hecho. Justamente el médico forense había dicho que probablemente había sido con un palo, con un objeto contundente que le pudo causar un golpe, y las hematomas que tenía en el rostro y la hinchazón que pudo haber sido un traumatismo de cráneo encefálico, que eso es la causa de muerte en realidad, pero que podría ser que estuvo varias horas inconsciente, varias horas
por los hinchazones de los ojos y el rostro y las hematomas y la pérdida de sangre por la boca. Yo le había imputado por homicidio doloso y pedí prisión. El juzgado penal de garantía de J. Augusto Saldívar ratificó eso, le otorgó la prisión preventiva. Además de ello, también a Shirley, Rocío y Juan, quien había sido imputado por reducción, y los mismos también tienen prisión preventiva. Es más, ayer hicimos 3 allanamientos y en el lugar, en la casa de Juan, donde él vive, encontramos 2 remeras con mancha de sangre, que, como yo dije en un principio, tampoco sabemos. Eso va a ser sometido a pericia. Nosotros desde un principio hemos analizado profundamente las circunstancias y, como dije, podría pasar estas personas imputadas por reducción como testigo, o como también podrían ser como cómplices de homicidio, ¿verdad? Estamos en una etapa bastante incipiente. Tanto Emilio Damián Amarilla, de 21 años, quien fue detenido por ser el sindicado como responsable del asesinato, imputado por homicidio doloso, y las demás personas que también fueron imputados por reducción, están bajo protocolo sanitario para luego ser trasladados hasta la penitenciaría de Tacumbú y del Buen Pastor, según resolución del juez. Actualizamos esta información y le damos el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta que hay un supuesto sospechoso detenido. Sería el 5º. Nuestro compañero Mariano López está con más detalles. Mariano, ¿cómo estás? Hola Amalia, ¿qué tal? El saludo a vos, a Roberto, a todos los televidentes. Efectivamente, es la 5ª persona detenida en el marco de esta investigación. Hablamos de Emilio Damián Amarilla, Emigdio Lima Cañete es el 5º detenido, quien habría comprado el celular de Emilio Amarilla. Vamos a acercarnos porque justamente se está esperando el inicio de lo que tiene que ver con esta declaración, para ver también si es que podemos conversar con Emigdio. Estamos en vivo ahora, Emigdio, para Canal 9. ¿Podríamos hablar un poco contigo? ¿Vos le conocés a Emilio? ¿Cómo es que se conocen ustedes? No le conozco yo. ¿Y es cierto te ofreció el celular? Sí, me ofreció mi celular. ¿Cuál era el trato? No, conmigo no hubo trato. ¿Qué puedo contar vos Que yo soy inocente. Nada más. ¿Pero vos sí compraste el celular? No, yo no compré el celular. Yo no compré. Supuestamente vos agarraste el celular a cambio de... El celular de él, pero le pasé a Rocío. El frente de él. ¿Le pasaste a otra persona? Sí. ¿Cómo pagaron el celular? Eso yo no sé. Yo no leí nada. Se decía pues supuestamente que hubo cambio de... O sea, que vos le diste droga a cambio de que el celular. No, mentira. Mentira. Cuando se fue junto a ustedes, él, ¿cómo era su aspecto que él tenía? Él tenía una ropa buzo color marrón, está todo sucio y estaba todo arañado acá su cuello, y su remera tenía todo sangre acá y su pie eso. Zapatillas, todo sangre tenía. Todo sangre tenía. Todo sangre. No le explicó. ¿Qué le pasó? Y él me dijo, estaba trabajando mismo. Yo le dejé ahí y entré en la pieza. Nada más. ¿Ustedes le conocen a la ley del bar? No le conozco nada. ¿No se le notaba así medio extraño, medio drogado? No. ¿Qué dijo cuando llegó con el celular? Bueno, yo abrí la puerta y lo encontré ahí sentado encima de la silla. De un silla. O sea, explicaron un poco, tipo, cómo lo que fue. Él llega junto a usted, aplaude a usted, dónde estaban, así para que podamos entender bien la historia. Escuché el sonido del portón. Que se abrió. No, la casa donde estábamos nosotros. Y abrí yo la puerta, miré y ya lo encontré sentado ahí. En la silla ahí. Pues yo me acerqué y le pregunté qué quería. Nada, me dijo. Se sentó y después le pregunté qué le pasaba todo acá. Está todo arañado. Pues. Y después me dijo, estaba trabajando, me dijo. Amba, pues no dice. Ay, puña, ay, capaz, upa, y le puña. ¿Y en qué momento de que él saca el celular? Y después se sentó y se levantó y sacó su celular. Y me dijo, vendrían de cosas, dice. Muy erujazo. Betty batalla, pues, dice. O sea, rechazó así. Me hizo el celular. Ahí era Rocío, vino la chica de la rubia, vino y le dio a él. A ella le dio. ¿Cuánto pedía por el celular? 20,000. ¿Es el
Eso nomás, él está apurado, 20.000 no la quiero para ella, ya está más. ¿Y otra cosa? No, eso y no. Después yo ya entré ya en la pieza y otra vez. Le dejé solo ahí dentro de la pieza. No. Gracias. Dale. Emilio Damiano, tu nombre. Emilio Lima. Ahora quiero hablar con esta señora, compañeros, brevemente nada más, de espaldas, porque ella es una testigo del caso. Doña, la llama la anderera ni va a pero no mina ahora. Deiko es Canal 9 Guajina ahora. Canal 9 Guaore. Deiko es esa yepe curioso, es en du yepe la Giovanni pelandero. En du yepe Giovanni pe distancia de una cuadra una venta oñela y teléfono la y pa'lante pe, porque se ha jugado yepe en 10. Entonces agarró se urebe ahí en la secanilla y en du maro la oñe la y pa'lante pe a disparar y que la se urebe. La se rancho pe hay que sacar la se moneda la 5.000 la jugaban en 10. Anseja se llama Moite don Antonio Amoto, pues tenía almacén Amoto, o Ujina. No aguapuse ahí a la seo cara veja, no supe. Una vente oñe, pesepe urebe ayuo, agendula oñe, y pa'lante pe. Por lo menos pe las 9. Homba de vender, se ha jugado en 10 yacaré. Primero jugar los amigos nunganti. Equipo puntantes, y o jugar la yacaré, o va la yacarepe. A las 9 de la mañana, algo, a la upean de Catuiche me embula. Exacto, es donde porque andar con la naimei seguro va de ver, tengo al derecho a ayuda urebe. Anduma. Es que pilan de plata la de jugar no, ayuda se urebe a genduja él ahí para adelante. Se patrona, porque ese patrón de hoy ya eso. Ahí pone ese patrón a disparar y que la se cora, pues veamos allí la se. Y que la se danzo para sacar la moneda, no se la hace plata, a tirar las cecillas, no supe. Porque la ceroga es donde me enseñan andú. Me anda ya esa y la peille. No sé, mano. Se la se portón pe amaña. Anda esa ahí. No más la ceroga, pero todas ahí. Ay, permita, hija, ese yupente. Ojo, otro lado, pero vamos a jugar y no peyo apuro, vean, última boleta, última, pues ya voy a pisar ese. Pues ese yupe, da esa ahí, mano. Pean cebo, pe, ure vengo, y moto, se mete esa atropella. Ojo, pero se nadie chingiri, jupa ni va, pero solo persona la ojo a pipe. Petente. Ojo, mamá, pico creeta, lleva intención, oja, por lo menos, o más va porque la peca agui vengo se me envi, la cosa va ahí, o pepe hay que imitar. Último la agendó la Giovanni. Último agendó la Giovanni, porque se ha jugado en 10. Ujina, yo se la se urebe, ahí pone a use patrón, agendó se la y para adelante, porque es una 20 hombo pu. Porque upey la ceroga, la doña se donde hay por ahí más vecinos, solamente la don Antonio Almacén ve la hoga. Pepe, upea moto, mija, ellos hoy para adelante un bopuma. Entonces, don Antonio PB por lo menos jugaba, upea ya hoja, más a la ceroga, en donde voy a ceroga, upea, asamos más de mana. Bastante, mi hijo. Se upea, upey, ya pantuma. Oye, para la cara ahí, y tiomba, en vos. Hice, no, joira se sobrino petení. Giovanni pico sube. Así no lleréis, y se ya pantuma, se añembo, oye, me la se por donde hay. Hice se coitió, hice. Por favor, hermano querido, se me envuelve, es no hay policía, sube. Va, me más parte, es no hay la policía. Todo ya por la búsqueda de camas, sube. Porque se hace esa curiosa una vez un bopu la y para adelante porque se ha jugado en día no sé más la ceroga lao hace mañana esa vez más sube vamos a botar imagina por lo menos 2 cuadras, unas cuadras y media fuera pero hacer la almacén y media y 2 cuadras fuera porque hacer la calle pero mañana se endula y puma o y para adelante porque se ha jugado en 10 a disparar la se y que la se corra pibe ambos güey hay que la se rancho mima no se la se plata la se moneda agua no se fue la pesa la carabe no mítico la de los otros lados la monda y humía doña está ahí se vio ayer a 12 curé las 10 de la noche hoy que la
O más no, más a mi hijo ya, hoy me enseñan de ya lo movimos, la pantera, oye, ja. O hoy quiero hacer con la pulpa, güera, 12 gallinas a las 10 de la noche. O sea, que él nomás lo... Él, porque se hay para su vez. Oye, doña. Muchas gracias, sí, pa. Bueno. Muchas gracias. Ella es, compañeros, una de las testigos. Pues su casa se encuentra prácticamente frente a este monte donde encuentran ya en horas de la noche el cuerpo de Giovanni. Es una de las testigos que, así como lo escuchaban, Amalia, Roberto, televidentes, probablemente es la última persona, una de las jugadoras, una de las apostadoras que justamente jugaba esta lotería con Giovanni, probablemente la última que escuchó a él utilizando ese megáfono que tenía para justamente avisar a los apostadores que estaba llegando allí a su zona. Después, posteriormente, prácticamente se lo tragó la tierra, nadie sabía para dónde fue Giovanni y finalmente se confirmaba lo peor luego de varias horas, señores. Bueno, gracias Mariano, completo informe. Ojalá avance en Amalia con las investigaciones y pueda dar realmente la justicia con él o los responsables de este alevoso crimen. Es así, detenernos nada más un segundo antes de cerrar con Mariano, con esta foto que se viralizaba, que corresponde al abuelo de Giovanni, que estaba lamentando, por supuesto, la muerte muy tocante la de imagen, su nieto. Muy tocante, realmente, y por supuesto, el pedido de todo el país, realmente ya podemos decir a estas alturas con respecto al pedido de justicia. Bueno, por otro lado, Mariano. En nombre de una inocencia, casos de expedientes, ¿se acuerdan el bloque de Rolando Rodi? Lo acusaron de haber sometido sexualmente a una niña de 13 años. Ella como víctima refiere que verdaderamente se trata del padre del niño, producto del abuso. Fue detenido, imputado, remitido a la cárcel el pasado año, le dimos amplio destaque. Hoy arranca el juzgamiento oral y público. Sin embargo, todo hace suponer que el verdadero responsable del hecho estaría libre. Ricardo Noguera tiene 23 años, es padre de 3 niños y vive en esta modesta vivienda junto a la madre de sus hijos en la ciudad de Villeta. Pero en mayo del año pasado la vida de Ricardo cambió radicalmente cuando una mañana lluviosa llegó hasta su casa una patrullera de la comisaría de Villeta para buscarlo. Como nunca tuvo problemas con la justicia y sin entender lo que estaba pasando, decidió acompañarlos. Ahí no pensé, no la una patrullera y se va a llevar ya para ella. Hice la cañona, hice la yasa, guamba, para hoy cuajina, hice la caña, la justicia, se no ya podía ir a andar y cuaponar. La patrulla se pide, tío, y ya, ajá. Al llegar a la comisaría supo que fue denunciado por abuso sexual en niños. Cuando se lamba para la cuaja, ahí se le va a tener un abuso sexual, una chamba de guardia, a sacamos, y se le hace más, se me voy a usar nada más. A sea, pues se sabe más y se monta apando se la map. Ahí se sienta ahí se la pero la cuña la con la policía va tranquilízate nomás Ricardo dice si vos no se va a aclarar se va a aclarar hasta ahí muy tenemos año la ireita mía pues ya aclarar jamás yo. De acuerdo a la denuncia, todo ocurrió en febrero del 2018. Ante el Ministerio Público, la víctima, una menor de 13 años, declaró que retornaba a su casa de un almacén. En el camino fue alcanzada supuestamente por Ricardo Noguera, quien la invitó a abordar su motocicleta para llegar más rápido a su vivienda. Pero esta se negó. Él la habría obligado y fue así que la llevó hasta la caballeriza, donde habría abusado sexualmente de la niña. Luego la amenazó para que no comentara a sus padres. 3 meses después, una compañera de escuela se percató que la niña estaba embarazada. Avisó a la profesora y esta a sus padres, quienes presentaron la denuncia. En su declaración ante la fiscalía, la víctima dijo que el padre de la criatura era Ricardo, que llegó a comentarle sobre su embarazo y desde ese momento ya no supo del hombre. La fiscal Mirta Rivas imputó a Noguera por abuso sexual en niños y solicitó su prisión preventiva. Si bien Ricardo se abstuvo de declarar en todo momento, ratificó su inocencia. Al día siguiente, el juez Leonardo Ledesma decretó su prisión y fue remitido a la penitenciaría de Misiones. Se ha pensado, se ha pensado, todo el tiempo eso se ha pensado. Ricardo estaba seguro de su inocencia, pero no tenía recursos, hasta que un amigo lo ayudó para acceder a un abogado. En todo momento pidió una prueba de ADN, pero no sería fácil. La defensa solicitó a la fiscalía esta diligencia.
La intención fue hacer el ADN desde un comienzo porque él estaba demasiado seguro y él mismo pedía que se le haga la prueba de ADN. Al cumplir 5 meses en la cárcel de Misiones, el juez Leonardo Ledesma otorgó la prisión domiciliaria a Ricardo. La fiscalía apeló y no llevó mucho tiempo para retornar a la cárcel. Esta vez fue enviado a Tacumbú. En febrero del 2019, la Cámara de Apelaciones terminó haciendo lugar al anticipo jurisdiccional de pruebas y ordenó la extracción de sangre de Ricardo para el ADN. Para ese momento ya habían pasado 7 meses y la Fiscalía nunca informó si ya se contaban con los recursos para la diligencia. Finalmente, todos los afectados fueron convocados para la extracción de muestras, entre ellos Ricardo. Como la prueba de ADN dio negativo, la defensa de Ricardo solicitó el sobreseimiento definitivo. El juez Leonardo Ledesma rechazó y envió el caso a juicio oral y público, al tiempo de disponer que Ricardo pase a guardar prisión domiciliaria. En este caso se presentan 2 situaciones: un hecho grave de abuso sexual en niños donde una menor resultó embarazada y donde el presunto responsable está libre. Por otra parte, el Ministerio Público envió a prisión por más de 1 año a una persona que dio negativo en la prueba de ADN, que ya no trabajaba en el lugar al momento en que ocurrió el hecho y que difiere totalmente con el sindicado por testigos en las declaraciones ofrecidas como prueba, como la persona quien estuvo con la víctima en febrero del 2018, fecha en que se produjo el hecho. Comenzó el juicio y nuestra compañera Fernanda Chamorro le da el seguimiento. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. El saludo también para todos los televidentes. Asimismo, a las 9 de la mañana aproximadamente en el juzgado de la ciudad de Luque inició este juicio oral con respecto al caso de Ricardo Noguera, esta persona acusada de abuso sexual en niños. Su defensa estuvo planteando varios incidentes de nulidad, protestando por algunos déficits y errores, decían ellos, de lo que tiene que ver con la carpeta investigativa. Vamos a escuchar a continuación al abogado Nelson López. Él explica un poco parte por parte lo que sucedía esta mañana en tribunales y hacía referencia a la inocencia del acusado, de su defendido, diciendo también que esta segunda prueba de ADN que se realizó por parte del laboratorio forense del Ministerio Público dio negativo para la persona sindicada. Vamos a escuchar. Era de esperar que sean rechazadas porque normalmente los tribunales no quieren reconocer un defecto de actuaciones anteriores de sus, en este caso de su colega juez penal de garantía. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los incidentes? Bueno, tiene un error que para la defensa es insalvable por el principio de legalidad que tiene que existir en todo proceso penal, ¿verdad? En el punto 3 del auto de apertura a juicio se calificó como abuso sexual el hecho, ¿verdad? Sin embargo, en el siguiente punto 4, la admisión de la acusación se hizo sobre la base de un tipo penal distinto, que es el incumplimiento del deber legal alimentario. Entonces, obviamente hay una contradicción, ¿verdad? Legalmente y jurisprudencialmente no puede haber contradicción en un acto tan importante como es el auto de elevación a juicio oral y público. ¿Y por qué seguramente pasó eso? Por la falta de atención del juez penal de garantía, porque en definitiva desde un comienzo no le dio importancia al caso y al Ministerio Público también. El Ministerio Público tiene su responsabilidad también por no atender, porque pudo haber subsanado con un recurso de aclaratoria y no lo presentó. Bueno, sostiene el abogado que allí hubo un error dentro de lo que es también la acusación como tal, que era admitida meses antes por parte de un juez penal de garantías. Y vamos a escuchar a continuación a la fiscal. ¿Por qué? Tenemos que recordar un poco que anteriormente se tuvieron muchísimos cuestionamientos en torno al trabajo investigativo de la fiscal Mirta Rivas. Ella fue la fiscal encargada en un primer momento y varios testigos que fueron a declarar ante su
unidad fiscal daban referencias hacia otra persona, un hombre de nombre Kevin Riquelme, como el supuesto autor, según algunas declaraciones de 2 testigos específicamente. Estas declaraciones no fueron muy tenidas en cuenta por aquella agente fiscal, y después terminó tomando el caso la fiscal Karina Sánchez, a quien escuchamos a continuación. Ella manifiesta que la otra causa, porque de hecho se abrió otra carpeta investigativa contra ese hombre, Kevin Riquelme, por el mismo caso, también por abuso sexual en niños, haciendo referencia a la misma víctima, la menor de 13 años que terminó embarazada. Esos datos se podrían llegar a utilizar también en este juicio oral. Vamos a escuchar. Se presentó la prueba de ADN que en su momento seguramente el tribunal va a hacer la apertura del sobre en donde está la información. ¿De la segunda? De la segunda, sí. Hasta el momento, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes en contra de esta? Y son varios elementos que se van a producir en el juicio. La defensa, por ejemplo, pidió en su momento o estará pidiendo lo que tiene que ver con otra carpeta fiscal en donde también se está investigando a otra persona por esta misma causa. Pero eso también sí, es otra causa por una situación de abuso también, pero son situaciones distintas y momentos distintos. Estamos de acuerdo en que se pueda evaluar también esa carpeta y nos allanamos al pedido de la defensa en ese sentido, teniendo en cuenta que a nosotros nos interesa también que se produzcan todas las pruebas y que se determine fehacientemente si existió o no el hecho, que nosotros hasta ahora sostenemos que sí, y veremos cómo evalúa esa situación también el tribunal. Con respecto a lo que tiene que ver con la motocicleta, por ejemplo, doctora, eso fue tomado ya como evidencia, teniendo en cuenta nomás que la fiscal anterior no había colectado eso como una evidencia en sí de lo que... todo lo que se hizo y hasta la fecha, o sea, yo ya no podría cambiar absolutamente más nada de lo que ya se hizo en el proceso de investigación, teniendo en cuenta que yo ya tomé la causa cuando ya fue elevada a juicio oral. O sea, lo que se hace ya es con las pruebas ofrecidas que en su momento van a ser producidas en el juicio. Con respecto a testigos, ¿quiénes podrían estar declarando como testigos? Bueno, y son varias personas que tuvieron algún tipo de intervención, ya sea que tuvieron conocimiento del hecho a través de otras personas, o sea, todas las personas que de alguna manera tuvieron conocimiento del hecho o alguna participación en todo lo que fue el proceso, la asistencia también a la víctima. ¿Esta otra persona procesada podría llegar a ser llamada en el marco de esta causa, esta persona de nombre Kevin? No, porque es investigado en otra causa, o sea, el mismo no tiene ninguna relación con esta causa concreta. Para que quede bien en claro, Amalia, Roberto, también para los televidentes, se hizo una primera prueba de ADN que había dado negativa. Allí, decía la agente fiscal Mirta Rivas, no fue muy convincente este resultado que se realizó entre el supuesto padre de esta criatura fruto de un abuso sexual. Es por eso que se volvió a pedir otra prueba de ADN. Tardaron bastante en obtenerse los recursos para que se pueda realizar. Se realizó en el laboratorio forense. Esto consta como una prueba, un documento lacrado que en los próximos días del juicio se estará abriendo por parte del tribunal, pero ya nos adelantaba incluso el abogado de Ricardo Noguera que este segundo resultado también dio negativo según las informaciones que ellos tienen. Conversamos con el acusado. Él se mostró bastante sentido, reiteró nuevamente su inocencia y dijo que hasta el momento no está pudiendo ni siquiera trabajar debido a este problema judicial que está afrontando. No, Augusto, yo solamente lo que quiero es que se aclare todo y que yo estoy diciendo la verdad y que ya se acabe. Porque me está doliendo ya a mí también, porque ya quiero que se acabe. No, Augusto. ¿Y tú con la situación? No, yo no quiero más venir acá ni nada de eso. No quiero más salir ni en la tele. Y no, Augusto, así, porque vos no le tocaste a la chica. Y eso me duele a mí, todas las cosas. ¿Qué dirán cuando sea grande mi hijo? Que un día se van a dar cuenta. ¿Y qué van a decir ahí cuando sea grande? Yo solamente lo que le pido a ellos que ya me den una respuesta, que se acabó esto.
Vos seguís sosteniendo que vos sos inocente, que vos ni siquiera vos le conocías a esta chica. Yo trabajaba antes de ahí, pero hasta ahí nunca así hablamos juntos ni nada de eso. Hasta ahí. Y después yo me salí de la galleriza de ahí y me fui a otro lado a trabajar porque ahí no me pagaban más. Y yo necesitaba porque tenía 3 criaturas que mantener. Bueno, esta es la declaración que nos daba Ricardo Noguera, acusado de abuso sexual con referencia a esta menor de 13 años que lastimosamente después terminó embarazada. Hay otro sospechoso, eso también hay que reiterar, hay 2 testigos ante la fiscalía que dijeron que vieron a esta joven con otro hombre ingresar incluso a una habitación que había en la caballeriza de Villeta donde aparentemente habría ocurrido este hecho punible, y sobre ese punto se retomó el juicio el próximo 15 de septiembre en horas de la tarde, y ahí se prevé la declaración de uno de estos testigos que hace referencia a que aparentemente este hombre sindicado no sería el verdadero responsable de este abuso sexual. El tribunal, para repasar nada más, compañeros, está integrado por Alicia Orrego, Lilian Flores y Blas Imas. Sí, en 2 oportunidades ya dio negativo Pérez. ¿Por qué Fernanda es el trasfondo sería? ¿Se maneja ese dato? Y hasta ahora no se maneja ningún dato y llama bastante la atención. Se abrió incluso otra carpeta investigativa que no tiene nada que ver, que todavía no está llegando, por lo que conocemos hasta ahora, no está llegando a un juicio oral con respecto a otro hombre por el mismo hecho punible, también por abuso sexual, siendo la misma víctima de esta menor de 13 años. Entonces llama la atención que no se llevaron a cabo algunos actos investigativos anteriormente con la fiscal que fue en su momento Mirta Rivas. Esto derivó después en el cambio finalmente de la persona que iba a investigar en el Ministerio Público. Bueno, finalmente por un lado está el abuso, por el otro lado el embarazo, y habría que ver hasta dónde se puede llegar. Lo cierto concreto es que da la impresión de que se hizo todo mal en la fase que perdieron la vida en el enfrentamiento con las fuerzas operativas de la FTC en el norte del país en la semana pasada. Estas habrían llegado a los Montes de Concepción a fines del pasado año. La autopsia practicada en la morgue de Asunción pudo determinar que efectivamente se trataban de niñas de 11 años y meses, quienes perdieron la vida en la refriega registrada en el norte la semana pasada. El doctor Pablo Lemir confirmó que había una variación en la constitución física de ambas. Una medía 1,65 m. De acuerdo a la documentación argentina, iba a cumplir 12 años este 29 de octubre. La otra 1,55 m y habría cumplido 11 años el pasado 5 de febrero. La primera fue quien recibió mayor cantidad de disparos, mientras la otra, que se encontraba en otra posición, recibió una de las heridas letales a la altura del cuello. Ambos cuerpos nos dan una edad de 11 años y algunos meses, que nos va a aclarar posteriormente la doctora Liliana Guarín cómo se ha llegado a esta edad en cuanto a la parte antropológica y odontológica. Sin embargo, los 2 cuerpos tienen características de desarrollo corporal externo, de caracteres sexuales secundarios externos, diferentes, a pesar de que tenemos más o menos la misma edad, lo cual a primera fase hace que haya una diferencia de edad aparente y además incluso de talla. Uno de los cuerpos tiene 1,65 m, el otro tiene 1,55 m. La niña que tiene 1,65 m tiene un mayor desarrollo de caracteres sexuales secundarios que la niña que tiene 1,55 m. Por otro lado, no se ha visto ninguna lesión defensiva en los miembros superiores ni miembros inferiores, tampoco signos de haber tenido ataduras, ni signos característicos de tortura. No puedo decir que no haya signos de violencia porque obviamente ambas niñas fallecen por disparos de arma de fuego y eso ya de por sí es una violencia externa. María del Carmen Villalba tiene una herida de proyectil de arma de fuego a nivel del cuello, que atraviesa de lado a lado del cuello, que es la que causa la muerte principalmente. Por otro lado tiene un disparo de proyectil de arma de fuego en abdomen de adelante para atrás y hemos conseguido sacar la munición de la región lumbar posterior, de la fosa lumbar, para que se noten que es de adelante para atrás, ¿verdad? Entra por cerca del ombligo y sacamos de la región lumbar el proyectil. Y tiene un refilón en la cara anterior del muslo.
el lado izquierdo. La otra señorita tiene disparos de atrás para adelante, que probablemente sea el principal causante de la muerte. El capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, volvió a aclarar que en ningún momento pudieron distinguir que era una menor de edad quien estaba en el grupo de 4 personas en el estratégico puesto de vigía hacia donde la patrulla estaba avanzando y comienza a abrir fuego. Es así que los intervinientes reaccionan también disparando hacia las siluetas y recién una vez que llegan al sitio se percatan de la presencia de un cuerpo que luego se comprobaría era una niña prácticamente utilizada como carne de cañón por la banda terrorista. Según el resultado de nitritos y nitratos, se comprobaría luego que esta menor habría realizado disparos con una pistola 9 milímetros que portaba. Esta línea de protección lo que intentó hacer y básicamente le salió es atacarnos a nosotros para darles tiempo a estos para que estos huyan. Estos en ningún momento fueron a sumarse a quienes nos estaban disparando. Eso es obvio porque nosotros sabemos. Intentaron apoyar a una niña. De hecho, la usaron como carne de cañón. Pero y es absolutamente evidente eso, ¿verdad? Estas son posiciones en donde es justamente para que cualquiera que venga acá y arriba también, cualquiera que venga primero se encuentre con esa posición. ¿Y qué hace esa posición? Dispara. ¿Para qué dispara? Para matarnos, retrasar nuestro avance y esta gente tenga tiempo para correr, ¿verdad? Entonces exponen a quienes, a digamos los que tienen menos tiempo de antigüedad en el grupo, a los soldados, llamémosle, para los puestos de centinela y las guardias en ese perímetro. Y en este caso da la ocasión de que utilizan como centinelas para matar a quienes se acerquen a niñas. No es ninguna novedad en las características de esta clase de grupos criminales. Miriam de Jesús Ayala López, abuela de las niñas, residente en la localidad rural argentina de Puerto Rico, confirmó que éstas querían conocer a sus padres, quienes hace tiempo permanecen en los montes en la clandestinidad. Reclamó la repatriación de los cuerpos. Es un momento muy difícil, muy duro para nosotros, porque nuestras niñas querían conocerle a sus padres. Y yo de todo corazón pido por la repatriación de los cuerpos de las niñas. Encarecidamente confío en las autoridades. El fiscal Federico Delfino explicó que de acuerdo al cotejo de documentaciones se pudo saber que las niñas ingresaron a nuestro país desde la Argentina en noviembre del año pasado en compañía de quienes las habrían registrado como supuestas madres, Miriam y Laura Villalba Ayala, respectivamente. De que conforme a la información que hemos recibido, estas dos menores preadolescentes salieron de la Argentina en fecha 19 de noviembre del año pasado y salieron acompañadas de sus supuestas madres que figuran en su documento. Entonces eso nos hace presumir de que estas personas que serían sus madres en los papeles y de lo cual nosotros dudamos, fueron las que entregaron a estas adolescentes, preadolescentes al grupo criminal a los efectos de que se una la clandestinidad con ellos. En un manuscrito encontrado en los bolsillos de una de las menores fallecidas, se puede leer que a su llegada junto a sus padres se sintió muy bien, pero todo cambió cuando se percató que su padre, quien sería Osvaldo Villalba, ya tenía otra pareja en el monte identificada como Juliana y quien tenía un trato preferente de parte de su padre, demostrando en el escrito que la niña ya no se sentía a gusto en el sitio. Luego de la autopsia por disposición judicial, los cuerpos de las niñas fallecidas fueron entregados a un tío. Organismos internacionales de los derechos humanos manifestaron su postura con respecto a la muerte de estas dos menores. Por un lado está el comunicado por parte de un alto comisionado de la ONU y por el otro lado el rechazo de nuestras autoridades. La muerte de dos niñas de 11 años en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en Concepción derivó en manifestaciones de varias organizaciones internacionales. La Cancillería Argentina, mediante un comunicado, sostuvo que, en conferencia de prensa, la Fiscalía Antisecuestros paraguaya atribuye edades de adolescentes a las mismas,
No es posible aceptar que no hayan advertido quienes fueron testigos de los hechos acontecidos la escasa edad de las niñas. El Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país también indicó que se mantienen contactos con las autoridades paraguayas a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos y se han iniciado los trámites consulares pertinentes. Hasta tanto se aclaren las circunstancias de estos lamentables fallecimientos, sobre la base de evidencias se considera incorrecto hacer apreciaciones prematuras. En respuesta, la Cancillería paraguaya sostuvo que tomó con sorpresa las manifestaciones de las autoridades argentinas y manifestó su plena predisposición para mantener los canales de cooperación con el fin de compartir informaciones sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos que tuvo derivación trágica. Otro de los organismos que emitió comunicados sobre lo ocurrido fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde repudia la muerte de las niñas en una acción de las Fuerzas Armadas del Estado en contra de miembros del grupo armado no estatal. En su manifiesto recuerda que niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas del reclutamiento forzado y que los estados deben adoptar medidas para su protección y restitución de sus derechos. También insta al Estado paraguayo a investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes y a redoblar los esfuerzos en la adopción de medidas de prevención al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos armados en el país. A su vez, la ONU, a través de Jan Yarab, representante en América del Sur para los Derechos Humanos, en un comunicado de prensa sostuvo que Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial las muertes de 2 niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado. El alto comisionado sostuvo que se trata de un hecho gravísimo en que el Estado debía proteger como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país. El representante afirmó que su oficina ha recibido información inquietante sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido y consideró crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Protocolo de Minnesota, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Yarab subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos. También recordó al Estado paraguayo que la participación del personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo el control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cancillería respondió a la ONU mediante un comunicado en la que señala que en Paraguay rige el Estado de Derecho. En consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes. Sostiene que esta banda criminal no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República. Por otra parte, rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsable las expresiones del representante de la ONU, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado, hecho que junto a otras actuaciones del mismo, ya objetadas y observadas a la oficina del Alto Comisionado, llevan al extremo de retirar la confianza al señor Yarab en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo. La información sobre lo ocurrido en Concepción ganó destaque internacional y puso en duda el procedimiento de la FTC, luego de que enterraran a las niñas de forma rápida, argumentando el protocolo COVID, sin considerar que casos de muertes violentas se actúa de forma distinta. A esto se suman las declaraciones del médico forense Cristian Ferreira, quien inicialmente sostuvo que ambas tenían de 17 a 18 y la otra 15 años. También las declaraciones del fiscal Federico Delfino, quien dijo a los medios de comunicación que las ropas que llevaban puestas las niñas fueron destruidas también por protocolo COVID y porque la fiscalía no tenía condiciones de preservarlas. El cuestionado procedimiento en Ubillaú llevó a los partidos de la oposición a anunciar un juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, quien hasta la fecha no abrió una causa penal para investigar las presuntas irregularidades en dicho procedimiento. A
A propósito, la mesa de partidos de oposición presentó formal acusación contra Sandra Quiñones, titular del Ministerio Público. Exigen su enjuiciamiento político. Consideran que la Fiscalía General del Estado no investigó a fondo el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. 11 sectores de la oposición firmaron el pedido de juicio político contra Quiñones. Efraín Alegre, presidente del PLRA, manifestó que no puede seguir ella siendo fiscal general del Estado porque compromete a la institucionalidad de la República. 1. Mal desempeño de funciones por atentar contra el derecho a la vida de las personas consagrado en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Mal desempeño de funciones por violar el principio constitucional de la igualdad de las personas establecido en el artículo 46 y 47. Mal desempeño de funciones por no cumplir con lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional del derecho a la salud. Mal desempeño de funciones por el atropello a las disposiciones señaladas en los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional. Mal desempeño en sus funciones por violaciones al Código Penal paraguayo y en leyes especiales como la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias. Mal desempeño de funciones por el incumplimiento de decretos presidenciales por la pandemia. Mal desempeño de funciones porque violó los artículos 41, 82, 84 y 85 de la Ley 1562/00, orgánica del Ministerio Público. Mal desempeño de funciones por la inobservancia de normativas internas como el Código de Ética de la propia Fiscalía General del Estado. Mal desempeño de sus funciones, caso Curuguatí. Mal desempeño de funciones, caso Metrobús. Mal desempeño de funciones, caso enmienda de sangre, muerte de Rodrigo Quintana. Mal desempeño de funciones en el caso de imputación al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, imputado por denunciar los robos del gobierno en plena pandemia. Imputación a jóvenes militantes del Partido Liberal Radical Auténtico, víctimas del atraco a la sede del partido en la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017. Mal desempeño de funciones en el caso de la incautación más grande de cigarrillos de contrabando, marca propiedad de Tabesa en Alto Paraná. Se espera que autoridades argentinas abran una investigación con respecto a la inscripción irregular de menores, teniendo en cuenta que aparentemente estas dos chiquitas que murieron en el norte del país tenían nacionalidad argentina, pero habrían nacido aquí en nuestro país. Estas son evidencias que se encontraron en la operación de Cerro Guaraní hace 2 años aproximadamente, liderada en ese momento por el comandante del CODI, mi general Grau. Se hizo una operación en donde se encontraron caletas, se encontraron dispositivos electrónicos. El análisis de esos dispositivos electrónicos nos dan a entender de que en ese campamento, o sea, en algún campamento del EPP, nace una criatura. Nace una criatura a quienes ellos le dan un nombre. Esta criatura, después de esa operación y después de todo el trabajo de recolección de información, nunca más pudimos saber qué pasó hasta que encontramos una fotografía con la madre de los líderes de esta organización en el extranjero. Estaba a determinar la zona donde estaba. Acá está, nacida en poder del tío Osvaldo Villalba y de la madre Liliana Villalba. Posteriormente ya aparece una fotografía en poder de la abuela. La presencia de menores de edad en las filas de la banda criminal se patentiza en estas fotografías, exhibidas ya la semana pasada por los organismos de seguridad. Se puede observar al hijo, hoy adolescente, de Osvaldo Villalba, alias Danielito, empuñando un fusil de asalto, realizando patrullas con otros miembros del grupo criminal. Se habría incorporado hace unos años, luego de haber permanecido en su niñez en la Argentina con otros familiares. Acá pueden ver que se trata de la misma persona, la persona que estaba en la fotografía anterior, que era una fotografía que vino del extranjero, y ya él ahí
con el padre y la tía en alguna parte de donde tenía su área de influencia el EPP. Bueno, esto queríamos nosotros socializar con ustedes para que ustedes puedan ver que este grupo criminal son tan cobardes que utilizan a este tipo de jóvenes para los reclutan y lo utilizan en primera línea. Alias Danielito ya forma parte del grupo combatiente de la organización criminal. A pesar de su corta edad, se lo observa empuñando un arma de guerra y participando activamente, al parecer, de las operaciones clandestinas. Acá está Daniel Villalba Ayala con sus hermanas en el extranjero y hoy Danielito o Daniel Villalba Ayala está dentro de las filas del EPP, es uno más de los guerrilleros, uno más de los combatientes. Daniel no tiene documento de identidad paraguayo, él nunca se le quitó cédula de identidad en el territorio paraguayo. Acá ya le vemos a Danielito, el hijo de Osvaldo, ven de civil, acá ya con un rifle, con un fusil de asalto, un M4, y acá con sus tíos y con su papá, uniformado, patrullando ya los montes acá del norte. Al igual que las niñas abatidas, Danielito, si bien habría nacido también en el monte de nuestro país, no contaba con ninguna identidad paraguaya. Por el contrario, corrió la misma suerte de las preadolescentes. Fue inscripto como nacido en la Argentina el 23 de octubre de 2005. Así lo prueba su documento nacional argentino DNI, que tiene la numeración 50.113.109, mientras las niñas fallecidas contaban con las terminaciones de su DNI 108 y 110 respectivamente, lo que induce a colegir que los 3 menores de edad fueron registrados en el vecino país al mismo tiempo. En el caso de las nenas, fueron anotadas como supuestas madres las hermanas Miriam y Laura Villalba Ayala respectivamente. Esta situación debería llevar a las autoridades del vecino país a indagar la producción de documentos públicos de contenido falso. Entre tanto, en nuestro país y ante este escenario, la Fiscalía General conformó otro equipo de trabajo que tendrá a su cargo indagar sobre la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales. Las agentes Karina Sánchez, María Isabel Arnold, Natalia Acevedo y Claudia Moris estarán a cargo de dicha investigación. Se destaca desde el Ministerio Público que el grupo criminal socava la dignidad y garantías fundamentales al obligar a niños y niñas a permanecer y a participar en actos criminales y exponerlos en una condición de innegable gravedad. Por otro lado, en conferencia de prensa, el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, anticipó que el presidente de la República le dio precisas instrucciones para que solicite al Parlamento una sesión reservada a los efectos de que el Ejecutivo Nacional brinde detalles del operativo que se dio en el norte del país. Del desarrollo del operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta que ha derivado en un enfrentamiento con el grupo criminal terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y cuyas consecuencias conoce la opinión pública con el fallecimiento de 2 menores. El objetivo de la solicitud al Congreso va a ser en el afán de transparentar todo el procedimiento de las fuerzas de tarea conjunta, considerando que como institución no tenemos nada que esconder. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buen día. Ministro, ¿ya tomó contacto con el presidente del Congreso para ese efecto? Seguidamente ahora lo voy a hacer. Y ustedes ya saben que los detalles de la operación están encargados los voceros correspondientes. Solamente yo quiero informar esta orden recibida del señor presidente en la mañana de hoy. ¿Quiénes se estarían reuniendo con el Congreso? ¿Quiénes participarían de esta reunión, ministro? Y todo el personal que consideramos necesario para brindar los mejores detalles posibles que hicieron a aquella operación. Muchas gracias. Ministro, ¿podría reiterar el pedido que va a hacer ahora para esclarecer estos hechos, por favor? Vamos a solicitar una reunión con carácter reservado al Congreso de la Nación por orden del señor presidente de la República y comandante en jefe para dar la explicación necesaria que hace al desarrollo del operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta que derivó en el enfrentamiento
con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, grupo criminal y terrorista, y de cuya consecuencia fallecieron 2 menores de edad, 2 personas. Y vamos a seguir hablando de este tema porque Miriam Villalba, la madre de una de las asesinadas en el norte, dio una conferencia de prensa desde Argentina, zona de Misiones, donde dice que los cuerpos van a permanecer aquí en nuestro país por una decisión familiar. Los números que da a conocer todos los días el Ministerio de Salud con relación al COVID-19. Ayer se tomaron 3.130 muestras, 821 casos positivos, 620 casos comunitarios y uno del exterior. Vamos a la siguiente placa. Hablamos de fallecidos, también que ya superan los 475 casos hasta este momento. Tenemos que mencionar que hay una preocupación porque en los últimos días, de acuerdo a los datos que se tienen, cerca de 99 personas perdieron la vida en los primeros 6 días de septiembre. Vamos a retirar la placa un ratito y vamos ya a escuchar lo que decía el doctor Carlos Morínigo con relación al tema de INERAM. Es uno de los principales centros de referencia del país donde hay una altísima ocupación hasta este momento. La verdad que nosotros estamos con aumento de la cantidad de pacientes que estamos recibiendo. Tenemos bastante, este fin de semana se ha recibido y también vemos que la ocupación de cama va en aumento y también los decesos. Tenemos unos 70-80% de ocupación de camas actualmente. La disponibilidad es un 30% a 20%. Y la cantidad de fallecidos que estamos teniendo probablemente va por 1 o 2 al día, ¿verdad? Estamos viendo muchos pacientes de tercera edad, sobre todo con un cuadro que nos está llamando mucho la atención, mucha obesidad, diabetes e hipertensión. O sea, esas comorbilidades son las que más se están complicando hoy en día. La característica de esta enfermedad justamente es, hay una afectación pulmonar muy grande y el paciente no siente. O sea, está como si fuera normal, inclusive respirando a veces sin mucha dificultad, pero están con neumonías bilaterales graves. Y el retraso en la consulta y el retraso al acudir a la urgencia ocasiona de que ese paciente ya llegue en estado generalmente ya crítico que necesita intubación. Es muy dinámica la utilización de los recursos de terapia intensiva. ¿A qué me refiero con dinamismo? Que de repente hay egresos de mortalidad y egresos también de mejoría. Entonces eso hasta el momento, como te dije, la ocupación de camas es entre un 70-80%, entonces quiere decir que tenemos todavía disponibilidad en algunos sectores. Y a continuación vamos a escuchar al doctor José Montiel, director de la región sanitaria de Presidente Hayes, con relación a la instalación de camas de UTI en este punto del Chaco. Recordemos que hasta este momento este sector de nuestro territorio no tiene ninguna cama en el sector público y los casos van en aumento. Contento por poder transmitir este mensaje positivo realmente también. Últimamente nos estábamos comunicando con ustedes para dar noticias no muy felices. Bueno, la situación es la siguiente aquí en nuestro hospital. Nosotros estamos a punto de inaugurar, de hecho que ya hay partes que están puestas en funcionamiento nuevamente. El hospital regional de Villa Hayes sufre una refacción y ampliación con la duplicación de la capacidad de internación. Esta obra está siendo encarada por la gobernación, la persona del gobernador, el señor Rubén Roussillon. Y como decían ustedes también, dentro de toda esta intervención también se prevé la construcción, de hecho ya se está llevando a cabo, de un pabellón para la unidad de cuidado intensivo, que sería la primera de nuestro departamento. El Hospital Regional de Villa Hayes contaba con una capacidad de 23 camas. Ahora con la refacción y la ampliación pasaríamos a contar con 50 camas, prácticamente un crecimiento de más del 100%.
Ahora sí, vamos a los números, a los últimos números que dio a conocer el Ministerio de Salud el día de ayer. 2.719 muestras, 615 positivos, 596 comunitarios y 19 del exterior. Hablamos de los fallecidos, 6 de Central, 7 de Asunción, Alto Paraná 6, Cordillera 2, Alto Paraguay registra su primer caso de fallecimiento y Misiones 1, totalizando 435 fallecidos. También están internadas 473 personas, 96 en unidades de terapia intensiva. Y la cifra global nos indica que tenemos 22.486 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 11.133 recuperados y 11.353 casos activos. Bueno, como siempre, Rolando, actualizándonos con estos números preocupantes, pero por sobre todo hay que ocuparse, Rolando, ¿no? Exactamente, porque va avanzando de una forma terrible el tema del virus, por eso está pasando esto ya, el número de activos que va acelerando, subiendo sin lugar a dudas, y el número de recuperados un poco más abajo, así es que es un momento bastante complicado. Imagínense ustedes, en 6 días 99 decesos, es mucho. Dale, Rolando. Gracias. Amalia, gracias. Ahora vamos hasta la frontera. Sí, vamos hasta el Alto Paraná, vamos a establecer contacto con nuestro compañero Joel López, porque por un lado está la cantidad de confirmados, de casos confirmados que hay en el este del país, y por otro lado también la necesidad económica. Solicitan la reapertura del puente. Joel, estamos contigo. Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Roberto, a los televidentes. Justamente se está trabajando en un protocolo sanitario, justamente con un equipo técnico que involucra a médicos, profesionales de la región, comerciantes, buscando reactivar de esta manera la economía en esta parte de la frontera. ¿De qué hablan justamente sobre este protocolo? La utilización, la digitalización a través de un sistema web de los extranjeros que van a ingresar al territorio nacional y los paraguayos que van a también cruzar el puente internacional de la amistad a través de una cédula sanitaria que sería a través del código QR. Hablaban de que de una u otra forma, de esa manera, se va a dinamizar la circulación sobre el puente internacional de la amistad y de una manera también controlar justamente la cantidad de personas que van a ir ingresando. Este código QR también van a ser utilizados justamente en los locales comerciales habilitados. El perímetro donde va a circular el turista que ingresa desde el puente hasta la rotonda Oasis, y desde la rotonda Oasis los paraguayos puedan circular. Justamente en este punto donde nosotros nos encontramos es hasta aquí, o es el punto de acceso para los paraguayos, y hasta aquí va a ser también el movimiento de los extranjeros para poder realizar las compras. Es lo que habla este protocolo. Vamos a escuchar al secretario de la Juventud de la Gobernación de Alto Paraná explicando en qué momento y cuándo entrará en vigencia este nuevo protocolo sanitario. Es algo que en Asunción se está utilizando también en el Parque Ñuguazú, por ejemplo, y en el Parque de Salud de IPS, según nos dijeron. Es de manera a facilitar el ingreso para que la gente no tenga que bajarse de su auto, ir por un lugar, ir por otro lugar, estar más expuesto. Entonces directamente con el código, ahí desde su ventanilla pueden estar pasando los datos. Ya hay una preinscripción por internet. El doctor Cristian Insaurralde con un equipo médico y también de gente que trabaja en informática están trabajando en eso, están elaborando todos los detalles como para que la gente, para tener su propio código QR, tiene que hacer una inscripción previa con datos que de la parte sanitaria son necesarios saber, que pueden despertar o no una alerta, y también que tenga todos los datos que las personas están necesitando. Esto está todavía en trabajo, esto está en proceso, ¿verdad? Falta la aprobación de la 10ª región sanitaria en lo que tiene que ver con la parte de salud, pero en la parte informática y con los gremios empresariales, comerciales, esto ya está unificado, porque había anteriormente otro proyecto que se estaba trabajando en conjunto con FOS. Nosotros hemos hablado con el señor Carlos Jara, estamos unificando todo en un mismo proyecto, porque lo que deseamos es que cuanto antes la economía se pueda reactivar,
hay que ser bien claros en eso, no abrir por abrir el puente, esa no es la intención, no hacer a lo loco, sino con un protocolo sanitario donde se cuide salud, pero donde también se empieza a cuidar la economía, pues tiene que ir de la mano esto, ¿verdad? La gente en el microcentro se está muriendo de hambre, los índices de suicidio aumentaron, ustedes pueden ver eso acá en el este del país, lastimosamente incrementó a números agigantados. Y mucho tiene que ver por la presión económica tan fuerte que están viviendo y no tienen dónde producir. Bueno, en caso de que no tenga su código QR al ingreso, podrá gestionar y ya se lo imprime para poder circular e ingresar a los locales comerciales. Otro punto muy importante también que resalta este protocolo es justamente los sectores que de una u otra forma establecidos para que puedan ingresar los turistas y también los connacionales. ¿Cuándo estará en vigencia? Es la gran pregunta. ¿Cuándo las condiciones sanitarias están dadas en ambos países? Exacto, hay que ver cuáles de esos puntos son más viables para el ministerio. Claro, hay que buscar también un justo equilibrio, se entiende, son miles y miles los desempleados en el este del país. Bueno, estas imágenes son precisamente en vivo, en directo, desolador. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los reportes de Ciudadanos. Vamos a ver los videos que llegaron al 0985-303000. Descontrol durante el fin de semana nuevamente y esto que se vivía en distintos puntos del país. Aquí estamos viendo la zona de Caraguatagüe, específicamente así se reunían en una conocida estación de servicios. También pasamos a otra imagen de lo que se vivía también en Caazapá, donde mujeres estaban disputando un encuentro futbolístico. Finalmente también en la zona de Villa Ayes estaban celebrando de lo lindo, vamos a decirlo, pero de una manera realmente descontrolada, según los vecinos que empezaron a filmar este encuentro, donde incluso se festejaba con fuegos artificiales. Pasemos a otra denuncia para hablar de la terrible inconsciencia de este ciudadano. Un vecino suyo lo filmó en el momento justo cuando estaba arrojando basura en un camino vecinal. Esto acontecía en la zona de San Ignacio, Misiones. Escuchen la denuncia. Ese cachafá igual, don. Yo justamente estoy mirando para ver qué podemos hacer para limpiar acá y justo veo que un señor de tu edad, no pensaba que mañana tu nieto o tu familia pueda querer disfrutar de ese camino. ¡Qué bárbaro! De esta manera, este ciudadano que fue claramente identificado por parte de su vecino sería un conocido veterinario de la zona de San Ignacio, Misiones. Pasemos a ver una noticia más que positiva en medio de tantas negativas. Esta familia COVID recuperada, todos los integrantes de esta familia que fue afectada por el COVID-19, hoy pueden decir estamos sanos y salvos. De esta manera celebraron estar vivos, gozando de salud y totalmente recuperados. Buenos días para todos. Soy Silvia Fernández de Rodríguez y vivo en Coronel Oviedo. Y quería contar nomás un poco de la experiencia que tuvimos con respecto al virus COVID-19. Mi familia completa tuvimos. Mi esposo, yo, mis 3 hijos, mis 2 nietos y las 2 niñeras. Y otras personas más que viven con nosotros. Todos nos curamos gracias a Dios y a la Virgen. Y eso nomás quería comentar un poco y espero que mucha gente ya no siga